aquí buscando un poco de sombra. Sé que es una circunstancia tal vez difícil para todos, pero agradecemos, hermanos, su tiempo, su esfuerzo de poder estar en este lugar adorando y glorificando a nuestro Dios en estas circunstancias calurosas. Extrañamos el frío, ¿verdad, hermanos? O a quienes no les gusta el frío, lo extrañamos. Bueno, en esta mañana estamos predicando en esta serie de sermones orando como Jesús nos enseñó, o aprendiendo a orar como Jesús también oró. Y en esta mañana nos toca meditar en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, y si usted ya lo tiene ahí, vamos a mantenernos en esta porción. No hay duda, hermanos, que durante estos domingos tal vez usted ha aprendido diferentes temáticas o diferentes formas de cómo llevar la oración. Y si usted es un hombre de oración, mujer de oración, tal vez ha experimentado las respuestas de Dios a cada oración que usted ha hecho. Sin embargo, también tenemos que ser honestos a nuestra realidad, y ser honestos también nos ayuda a avanzar. Cuando el hombre reconoce su error, reconoce su pecado, avanza. Ya que el profeta, el sabio Salomón dice, el que confiesa sus pecados, prosperará, pero el que lo encubre, hermanos, no avanza. Así que es importante reconocer cómo estamos delante de Dios en la oración. Se dice que el creyente ora 1095 veces al año, ¿sí? 1095 veces al año. Esto suena bien, ¿sí? Se escucha bonito, ¿verdad, esta noticia? Pero este número realmente son las 3 oraciones que hace al día, ¿sí? Desayuno, el almuerzo y la cena. Es todo. ¿Por qué? Porque en realidad la señora, ¿sí? Hay una señora llamada, le voy a poner acá, la hermana Juanita, ¿sí? La hermana Juanita se prepara para orar muy de mañana. Sin embargo, al empezar se tuvo que detener porque el niño comenzó a llorar y tuvo que prepararle la leche. Nuevamente ella quiso empezar a orar y timbró el teléfono y contesta, y es su mamá que le comienza a platicar los chismes de la semana. Así que pasó el tiempo y le era difícil cortarle, ¿sí?, el teléfono a su madre. Así que la hermana Juanita continuó con ese tiempo de querer orar, pero ya se llevaba 45 minutos en el teléfono. Así que mejor dijo, mañana empezaré más temprano. ¿Te suena común esta historia? En este pasaje, hermanos, podemos sacar 4 principios que nos muestran la oración y la oración que Jesús hace. Y en este pasaje estamos ya Jesús ya está en la última semana de su ministerio, el cual se acerca ya para ser prendido y ser crucificado. Por lo tanto, Jesús siente esta necesidad y no hay nada más que Él acude a algo práctico, a algo que es necesario que la iglesia haga, practique. Usted y yo necesitamos practicarlo. Sin embargo, hoy en nuestros días la oración es tan costosa, tan dificultosa poder llevarlo a cabo. ¿Y cuáles son estos 3 principios que nos muestra la oración en la forma como Jesús lo hace? Primero, hermanos, la oración mitiga nuestro dolor. La oración mitiga nuestro dolor. Vea usted qué dice el versículo inicial del capítulo 14, donde tuvimos la lectura, donde Jesús ora en un lugar específico, que es en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, ¿sí? Y acá dice, consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vuelve a decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
de sus 12 discípulos toma a Pedro, a Juan, sí, a Jacobo, que eran uno de los discípulos, hermanos, que al leer los evangelios, Pedro, Jacobo y Juan eran uno de los discípulos más cercanos a Jesús y que de alguna manera Jesús los consideraba como amigos íntimos, por lo cual dentro de los 12 había esa intimidad con estos apóstoles y les dijo: vengan conmigo, acompáñenme, vamos a orar. Pero las circunstancias que el maestro está pasando, las circunstancias que Jesús está pasando en estos momentos, hermanos, es tristeza, ¿sí? De tal manera que lo expresa y dice: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted sabe cuando tiene una tristeza y dice: prefiero morir, ¿sí?, que vivir. Pues es precisamente lo que Jesús está expresando aquí, hermanos. La razón de su tristeza, la razón de la tristeza de Jesús, pues se aproxima un dolor físico, ¿sí? Se aproxima un dolor físico, ¿sí? Y por lo tanto, entonces Jesús acude a algo elemental que es la oración. Por eso la oración mitiga nuestro dolor. Mitiga nuestro dolor. Y esto es lo que Jesús nos muestra, y Él pide y da instrucciones específicas a los apóstoles. Dice: los llevó al monte de Getsemaní, los dejó ahí, pero tomó a otros 3 varones y se alejó más para orar con ellos. Y les dice Jesús a estos varones: quedaos aquí y orad, velad. Así que esta primera verdad, hermanos, acerca de la oración, nos lo está mostrando Cristo. Cristo, en su naturaleza 100% humana, Él está triste y angustiado. Y la razón principal, hermanos, es que se aproximaba un dolor físico. Se aproximaba su muerte. Se aproximaba esa tormenta de la ira de Dios que iba a caer sobre Jesucristo, que la ira que debió de caer en nosotros iba a caer en Cristo. Pero aquí Él nos muestra que lo mejor es orar. Por eso la oración mitiga nuestro dolor. Esto nos enseña, hermanos, que ante cualquier circunstancia, dolor, angustia, tribulación, no hay ninguna otra fuente en la que podemos acudir, sino solamente orar. Orar. Porque la oración es esa comunicación con Dios que va a mitigar tu dolor. Hoy en día estamos en una sociedad, hermanos, donde la vida espiritual de la iglesia está en decadencia y hay desánimo, hay tormentas, y estamos buscando alguna fuente o alguna razón para que venga ese ánimo, pero no hay otro elemento esencial, que es la oración. Así que tus dolores, tus sufrimientos, está basado en la oración. Esa es la primera verdad. Y nos muestra una segunda verdad, que la oración, hermanos, nos muestra la voluntad del Padre. La oración nos muestra la voluntad del Padre. Versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vean la oración de Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración nos muestra la voluntad del Padre. Hermanos, solo imagínense esa escena: Jesús postrado en el monte de Getsemaní, alejado de los apóstoles, alejado de sus amigos íntimos, que era Pedro, Jacobo y Juan, y postrado le dice a su Padre, y él menciona este término: Abba, Abba, Padre. Y el término Abba, hermanos, tiene una connotación muy específica, que significa confianza plena, que en su traducción al castellano significa papito, papito. Sin embargo, hermanos, si hay confianza plena, te vas a acercar a tu papito.
Y es por eso que Jesús lo menciona acá, porque hay una confianza plena en su Padre y Él puede tener la libertad y esa seguridad de acercarse, que el que está clamando es su papito. Y acá Él pide su voluntad. Él pide la voluntad del Padre y dice: Padre, yo sé que para ti todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí este sufrimiento, aparta de mí este dolor, aparta de mí si es posible la muerte. Pero nuevamente Él dice: no sea como yo quiero. Porque yo, dice Jesús, en su naturaleza, yo no quiero sufrir, no quiero dolor físico, no quiero la muerte, pero no como yo quiera, sino como tú. Hermanos, la oración nos muestra la voluntad del Padre. Si deseamos nosotros hacer un proyecto o realizar proyectos o tomar decisiones, no hay nada mejor que pedir la voluntad del Padre. Que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a nuestro Dios y pedir su voluntad. Durante esta pandemia tal vez se han abierto grupos de oración de manera virtual, o donde se han usado las redes sociales para orar. Yo no estoy en contra de eso, pero realmente la oración es algo secreta y Dios la recompensará en público. Tenemos que pedir motivos de oración, tenemos que orar, pero la idea principal, hermanos, es que usted y yo necesitamos postrarnos ante Dios y tener esa comunión con Él. A veces es incongruente, hermanos, cuando muchos hermanos dicen: pastor, ore por mí, pero ¿tú estás orando? A veces mandan sus motivos de oración, pero a veces no los vemos en la iglesia. Eso es incongruente, porque quizás yo estoy orando por ese hermano, pero ese hermano tal vez está durmiendo, ni está preocupado. Eso es incongruente. Es muy difícil hoy en día luchar con la iglesia, hermanos. Hoy estamos nosotros en una etapa en el consistorio viendo cómo reactivar la membresía de los hermanos, o los que no han ido durante estos 2 años. Ya la Constitución dice que 6 meses que no asistas se te depura de la lista de miembros. Y estamos en plática. Le dije a los hermanos: lo mejor es orar. Y estuvimos orando, y ustedes saben que lo difícil a veces se lo dejan al pastor. Los hermanos ancianos a veces son muy abusados. Y la tarea difícil se lo dejan al pastor. Y dice: pastor, ahora le toca a usted. ¿Sí? Sin embargo, orando y pidiendo la voluntad del Señor y dándole seguimiento a ciertas familias, y cada semana estoy tratando de hablar a una familia, miembros de la iglesia. Le digo: hermano, la semana pasada hablé a un hermano: mire, estamos en esto, haciendo esto. Como sé que ya te estás congregando en otra iglesia, entonces tu nombre va a ser eliminado de la lista de miembros. ¿Sí? ¿Cuál creen que fue la respuesta del hermano? No, pastor, el domingo regreso. El domingo estoy ahí. Ok, quiero verte ahí, hermano. Y sí, hoy estuvo acá, estuvo en la iglesia. A veces solo necesitan una llamadita y los hermanos se asustan, ¿no? Pero no es eso, sino que cuando buscamos la voluntad del Padre, cuando usted y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, hermanos, a través de la oración, Dios muestra su voluntad para las mejores decisiones. Porque no soy yo, es Dios actuando en nosotros. Así que la oración nos muestra la voluntad del Padre. Y tercero, hermanos, también lo que podemos ver en esta porción bíblica es que la oración nos muestra también nuestra incapacidad de orar. La oración, hermanos, nos muestra nuestra incapacidad de orar. ¿Por qué digo esto? El mismo pasaje dice, hermanos, las instrucciones que le dio a estos varones. Vea usted el versículo 37. Dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Versículo 40. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían, dice, qué responderle. La oración nos muestra, hermanos, nuestra incapacidad de orar.
Las circunstancias que estaban pasando los apóstoles, los amigos de Jesús, tal vez era entendible. Ellos estaban cansados, estaban angustiados, unidos a lo que Jesús les había dicho. No hay duda que les causó consternación. Pero Jesús les dijo, velad, velad y orad. Pero ¿qué sucedió con estos varones? Lo más fácil fue dormirse. ¿Qué nos muestra esto? Nuestra incapacidad humana. Nuestra incapacidad, hermanos, de orar. Sí. Y esto tal vez lo hemos visto a lo largo del tiempo, hermanos. Cuando invitamos a la iglesia a orar, ¿quiénes van a estar allí? Muy pocos. Pero cuando invitamos a la iglesia a una labor social, que va a haber comida, ¿quiénes van a estar ahí? Todos. Es nuestra incapacidad, y esto pasa con los discípulos, hermanos. Esto pasa con los apóstoles de Jesús. Ellos se duermen, ellos no pueden velar con Cristo. Esa es la incapacidad. ¿Sí? Cuando hacemos las reuniones de oración, no nos debe causar a veces enojo, molestia, sino que al contrario muestra la incapacidad de los hermanos para estar orando. ¿Sí? O segundo, muchos de nosotros también decimos, es que los momentos de oración son aburridos y los hermanos se duermen. ¿Sí? Es nuestra incapacidad. Ante angustia, ante dolor, ante sufrimiento, lo único que tenían era orar. Pero la oración nos muestra nuestra incapacidad para orar. Y por último, la oración nos muestra la paz que Dios da a respuesta de una oración. La oración nos muestra la paz que Dios da a respuesta de la oración. Y esto lo vemos en el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Qué hermoso es escuchar estos pasajes, hermanos. Pero si antes Jesús estaba angustiado, triste hasta la muerte, ahora Él viene de una manera pacífica y les autoriza y les dice a los apóstoles, dormid ya, descansad. Unos comentaristas dicen, sigan durmiendo, no se preocupen, ¿sí? Porque ha llegado la hora. Pero ahora viene esa paz en Jesús, y de tal manera que Él dice, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Se acerca el que me entrega. La oración nos da paz como respuesta de nuestras oraciones. Esa paz, hermanos, no viene sola. Esa paz viene a través de la oración. Esa paz viene de parte de Cristo, pero a través de la oración. Ahora, ¿qué nos quiere mostrar estas verdades, hermanos, como iglesia? ¿Verdaderamente estamos siendo honestos en orar a Dios? ¿O solamente seguimos una rutina en la cual se comenta y se dice? ¿Realmente estás postrado orando a Dios por la vida de tu misión, por la vida de los proyectos, por tu directiva, por tus ministerios? Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, cuando la iglesia comprende la oración y que es una comunidad, es un solo cuerpo en Cristo, vamos a tener el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, de que tú perteneces a esta familia. Y el día que no vas a estar, vas a hablar a tu líder y le vas a decir, hermano, no voy a estar hoy en la misión, pero voy a estar orando por el predicador. ¿Saben qué hermoso es eso? Hay un hermano en la iglesia que es anciano ya de edad y se llama Buenaventura Itzá. Tal vez lo conocen o han escuchado de él. Este hermano, cada vez que va a salir de la iglesia y no va a estar en la iglesia, me habla, pastor, este domingo no voy a estar en la iglesia, pero voy a estar orando por ti. Eso es el sentido de pertenencia. Que perteneces a una comunidad, que perteneces a una familia. Para lograr esto necesitamos ser hombres, mujeres de oración, porque solamente Dios puede
transformar nuestros corazones a través de la oración. Dios bendiga su palabra.